predicaba la iglesia, amados hermanos? Arrepentimiento. Y hoy en día, ¿qué tenemos que predicar? Que la gente se arrepienta. Para perdón de pecados. Amén. Necesita ya fuera un violador, un asesino, un asaltabancos. ¿Qué necesita? Arrepentirse, amado hermano. Amén. Entonces, los que estamos aquí, gloria a Dios, el domingo dijimos, ¿cuántos se arrepintieron, ¿verdad?, de sus pecados? Perdóname, Señor. Me arrepiento y empiezo a caminar en tu presencia. Pero allá en el mundo hay mucha gente que necesita arrepentirse. Y por eso el tema de hoy, hay una esperanza para ese mundo que está perdido, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay esperanza. El mundo, la humanidad necesita una esperanza para seguir viviendo, hermano. En lugar de esperanza, lo que hay allá en el mundo es desesperanza. No solamente por el virus, sino por todas las cosas que están pasando, hermano. Porque el virus, ahorita todo el mundo se enfocó en el virus, pero se le olvidó, ¿verdad?, los asaltos, las violaciones, los robos, el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mientras todos están enfocados en el virus, el enemigo sigue haciendo de las suyas. Entonces el mundo y la humanidad necesitan una esperanza para seguir viviendo, hermano. Aún el narcotraficante, aún el violador, aún el asesino necesita una esperanza. Porque acuérdese de las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo no vine a los sanos, sino a los enfermos. Porque el Hijo del Hombre vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Entonces hasta el hombre más malo, ¿verdad?, la mujer más mala de la tierra, necesita saber que hay una esperanza para ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En medio de tantas cosas malas que estamos viendo, hermanos, hay miedo en la gente, hay incertidumbre, la gente desfallece, la gente no sabe qué hacer, busca desesperadamente algo o alguien que le dé respuestas y sobre todo que le dé tranquilidad, que le dé confianza y que le dé paz. Y en su afán la gente de buscar a alguien que le dé paz, que le dé seguridad, que le dé confianza, hermano, porque lo necesita, porque necesita tener una esperanza, tiene una esperanza, pues por eso cae en adoración, ¿verdad?, a falsos dioses, a falsas religiones, a falsas doctrinas, porque equivocadamente están poniendo su esperanza en lo que no es Dios. Pero para eso está la iglesia, para predicar el arrepentimiento y para decirle a la gente, al mundo, que hay una esperanza para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gente necesita saber, hermanos, que la única esperanza es Jesús. Amén. La persona que fue violada, la persona que fue maltratada, la persona que fue secuestrada, necesita una esperanza y necesita saber que esa esperanza es Jesús. ¿Qué quiere decir esperanza, hermano? Esperanza significa confianza. La gente necesita tener confianza. Quiere decir una expectativa, quiere decir seguridad, quiere decir esperanza, un deseo expectante. En la Biblia estas actitudes se expresan frecuentemente como dirigidas hacia Dios. Entonces la gente necesita una esperanza, es decir, confiar en algo, en alguien, tener una expectativa, una seguridad de que en medio del caos todo va a estar bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Entonces, amado hermano, hermana, el deber de la iglesia, el deber de cada uno de nosotros es ir y anunciar el arrepentimiento, el perdón de pecados y anunciar que en Jesucristo tenemos una esperanza. Amén. En medio de cualquiera que sea la situación, tenemos una esperanza. Vámonos rápidamente, Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. A veces
veces pensamos que para compartir la palabra de Dios, para predicar, necesitamos mucha preparación. Lo único que necesitamos es sí conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y llevar el mensaje de salvación y llevarle al mundo una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Habrá gente en su familia que necesita esperanza? Amén. Aún nosotros mismos, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros todavía como que qué va a pasar? Y por eso tenemos la palabra. Vamos a la palabra Juan 3:16, versículos 17 y 18, ¿verdad? Que son versículos conocidos. Dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente necesita saber que Dios envió a su Hijo al mundo, y que si ellos creen en Jesús, ellos pueden tener la esperanza de que si creen en Jesús, ellos no se van a perder, sino que van a tener vida eterna. Amén. Y cuando tú entiendes eso, que tienes una vida eterna, ya no importa lo que venga. Porque pase lo que pase, yo tengo esperanza de que voy a estar con Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando tú tienes esa seguridad y esa esperanza en Jesús, ya ves las cosas de otra manera, ¿no? Entonces la gente necesita saber que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, para que si ellos creen en Jesús no se van a perder, sino que van a tener una esperanza de una vida eterna. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? ¿Cuál es su esperanza? Esa, que Dios nos ha prometido que vamos a tener una vida eterna. Versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso lo tiene que saber la gente. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. O sea que no todo está perdido, hay esperanza. Porque si la gente cree en Jesús, serán salvos. Amén. Y eso es una gran esperanza, hermano. El problema es que a veces se nos olvida, no dimensionamos, ¿verdad?, la gran bendición que tenemos de ser salvos en Cristo Jesús. Pero no solamente el hecho de que ya nosotros somos salvos, sino de que ahora es nuestra responsabilidad decirle a la gente que en Cristo Jesús hay esperanza. Le decía yo aún a los más perdidos, a los más terribles, a los que están enfermos, a los que están en situaciones deplorables, necesitan saber que hay una esperanza. En medio de todo lo que está sucediendo, amados hermanos, hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que Dios envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, que vamos a tener una vida eterna con Cristo Jesús. Versículo 18: el que en él cree, Jesús, no es condenado. La gente necesita saber que si ellos creen en Jesús no serán condenados. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 16:33 dice lo siguiente. Juan capítulo 16 versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? ¿Que va a haber aflicción? Sí, va a haber aflicción. Pero acuérdense que le dije que esperanza quiere decir ¿qué? Confianza. Entonces, ¿cuál es mi confianza, hermano? Que mi Señor ha vencido al mundo. Y yo necesito decirle a la gente de allá afuera que hay esperanza, porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
Y este pasaje está hablando de que el Señor ya le está diciendo que Él tiene que morir, de que tiene que ir a la cruz. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. O sea, yo voy a la cruz y voy a pasar por sufrimiento. Y ustedes van a sufrir, van a pasar por tribulación. Pero a pesar de todo eso, tengan paz. En otras palabras, el Señor Jesús nos está diciendo, en medio de todo lo que está sucediendo, de todo lo que te está pasando, debes de tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ten esperanza. Ten esperanza porque yo he vencido al mundo. Amén. Y eso es una verdad, hermano, no es un cuento ni una película de ciencia ficción. Nuestro Señor Jesucristo venció al mundo. Romanos 5, capítulo 5, versículos 3 y 4, está hablando el apóstol Pablo y les está diciendo que en medio de las pruebas y de las tribulaciones, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. En otras palabras, que en medio de la tribulación, hermano, Dios está trabajando en nuestras vidas. Número uno, está produciendo paciencia. La paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Y otro pasaje dice que cuando veas todas estas cosas, en lugar de atribularte, en lugar de espantarte, en lugar de apachurrarte, dice, levanta tu cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y esa es nuestra esperanza. Amén. Si tienes esa esperanza, hermano, o estás dudando, estás con temor. Primera de Timoteo 2, versículo 5. La gente necesita saber que hay una esperanza para ellos hoy. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. La gente necesita saber que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, hombre. La gente necesita saber que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Y esa es mi esperanza. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Dice de la siguiente manera, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 12. Díganlo conmigo en voz alta, el versículo 12 si ya lo tienen. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos y que debemos de transmitir a la gente? Que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque le decía que ahorita la gente en su desesperación, pues busca algo en qué creer, busca algo en qué confiar, busca algo en qué afianzarse. Y nosotros le estamos diciendo, ¿sabes qué? El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, 19. Primera de Corintios 15, 19.
Dice de la siguiente manera: si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, hermanos, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Lo cual quiere decir que nuestra esperanza no solamente debe de ser en esta vida, sino en la vida venidera. Amén. Nuestra esperanza está en Jesús aquí en la tierra, pero también nuestra esperanza está en que reinaremos con Él. Amén. Y viviremos con Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Entonces cada día que pasa, cada semana, cada mes, cada año, se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos en los tiempos proféticos. Acuérdense que le dije, ¿verdad?, que de la crucifixión al año 2020 estamos en el tiempo de gracia. Pero se acerca el tiempo en el cual, ¿verdad?, se va a manifestar el anticristo, la gran tribulación. 3 años y medio donde todavía hay esperanza. Fíjate cómo es nuestro Dios, que aún los que se van a quedar a la tribulación, hermano, por 3 años y medio todavía van a tener esperanza de ser salvos, siempre y cuando invoquen el nombre de Jesús. Y después de esos 3 años y medio, entonces sí ya no hay esperanza. Pero si nuestra esperanza solamente fuera para este tiempo en el que vamos a estar en la tierra, hermano, dice el apóstol Pablo, seríamos los hombres más desdichados. Pero gracias a Dios que nuestra esperanza no solamente es en esta tierra, sino también por la eternidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque inmediatamente después de la tribulación, ¿verdad?, va a venir el Señor con sus santas decenas de millares para hacer guerra, ¿verdad?, contra las naciones, y los va a vencer. Y posteriormente va a reinar por 1000 años. Y nosotros vamos a reinar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra esperanza. Amén. Avanzamos, amados hermanos. Romanos 8, 19 y 20. La gente necesita saber que hay una esperanza. Y no solamente la gente. Fíjense lo que dice el versículo 18, 19 y 20. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación. ¿Cuál es el anhelo de la creación, hermano? Aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, la esperanza ardiente de la creación. ¿Sabes cuál es la esperanza de la creación? El aguardar que tú y yo nos manifestemos. ¿Cómo nos vamos a manifestar? Declarando al mundo que solamente en Cristo hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No te distraigas. Tenemos que decirle a la gente que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Porque no solamente la gente necesita que tú y yo nos manifestemos, sino que aún la misma creación está guardando que tú y yo empecemos a proclamar que hay esperanza para el mundo. Porque esa esperanza que hay para el mundo también es la misma esperanza para la creación. Y la misma creación dice abajo: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. ¿En qué? En esperanza. Entonces, ¿por qué está sujetada la creación? Esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo te vas a manifestar? ¿Vas a ir a una marcha con tu pancarta? No. Lo que tienes que hacer es ir y declarar que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Amén. ¿Cuándo se va a acabar toda la maldad y todas las cosas horribles que están pasando, hermano? Cuando tú vayas y le compartas a una persona de Jesús y se convierta al Señor. Porque tú no sabes, ¿verdad?, si esa persona, ese niño, ese joven, ese adulto, el día de mañana va a ser un asesino. Pero si tú le compartes de Jesús, entonces puedes cambiar todo. Amén. De tal forma que hay una esperanza para este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y por último, amados hermanos, Romanos 10, versículos 13, 14 y 15. La gente necesita saber que hay una esperanza y que esa esperanza se llama Jesucristo. No necesitas irte a otro país, nada más ve con el que vive a tu lado o con los que viven contigo y pregúntales si necesitan algo. Y te van a decir, sí, tengo esto, tengo lo otro. Bueno, pues quiero decirte que hay esperanza. Quiero decirte que en Cristo Jesús hay esperanza. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es la esperanza de todo aquel que invoca el nombre del Señor, hermano? Que será salvo. Y de eso se trata eso. ¿De qué se trata la iglesia? De ir a predicar para que la gente se salve. Amén. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente va a tener esperanza? ¿Cómo la gente va a creer en Jesús si no ha creído en Él? ¿Y cómo van a creer, hermano, en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a tener esperanza si ni siquiera han oído de Jesús? A estas alturas de la historia, 2020, hermano, tú pudieras pensar que ya no hay gente que no ha escuchado de Jesús. Hay muchísima gente que no ha escuchado de Jesús. ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo va a oír la gente que hay una esperanza si no hay quien le vaya y le diga, ¿sabes qué? Hay esperanza en Cristo Jesús. Estás enfermo, estás desahuciado, estás en la cárcel, estás en no sé qué cosa, hay esperanza en Cristo Jesús. Pero ¿cómo van a oír que hay una esperanza si no hay quien les predique? Y vuelvo a las redes sociales. Es que me da pena, es que predica por ahí. Predica por ahí. En la mañana me regresé antes de la pandemia, en la primera reunión que tuvimos aquí después de la pandemia, o sea, cuando se decretó la pandemia. ¿Sí lo vieron? Algunos sí lo vieron. ¿Sí lo vieron? Hasta le cambié el título y le puse la pandemia del siglo XXI. ¿Cuántos lo vieron? Levanta su mano. ¿No lo vieron? Pero nada más le dieron me gusta, pero no lo vieron. Y hablábamos exactamente lo mismo, hermano, que tenemos que estar anunciando. Ese es el llamado, esa es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Enseñándoles que guarden todas las cosas y aparte añádele y que tengan esperanza. Que no se desanimen, que no se den por vencidos, sino que tengan esperanza en Jesús. Entonces le animo, ¿verdad, hermano, a que lo haga? Y les decía yo ahí, ¿verdad? Que le publique un versículo. Y hasta el día de hoy, mira, así publica, hermano. Como 3. Y si no lo haces ahí por internet, lo haces físicamente, hermano. Y fue algo impactante porque les decía yo, le digo, ¿cómo? ¿Por qué no me hacen caso? Estaba yo de este lado ahí. ¿Por qué no me hacen caso, Señor? Y me decía el Señor, pues tú ni te enojes ni te molestes porque no te hacen caso a ti, no están haciendo caso a mí. Por todos los medios necesarios hay que predicar el evangelio.
y decirle a la gente que hay esperanza. Y que van a empezar a llegar. Hoy me mandó un mensaje una persona de La Piedad, Michoacán, pero que vive en Ensenada, no, en Estados Unidos. ¿Podrían orar por mi sobrino que está en adicciones? Claro que sí, ¿no? Pero háganlo, amados hermanos. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahorita los estoy enviando, ¿qué le estoy diciendo? Vayan. Usted no diga, no, pues es que no me han enviado. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, amados hermanos, cuán hermosos son los deditos de los que anuncian la paz por medio de las redes sociales. Cuán hermosos son los deditos de los que anuncian las buenas nuevas por las redes sociales. No de los que andan viendo otras cosas, otras solterías, no, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué es lo que vas a anunciar, hermano? Que hay esperanza en Jesús. ¿Y por qué dice, por qué en lugar de decir los dedos de las redes sociales, dicen los pies de los que anuncian las buenas nuevas? Porque cuando se escribió esta carta, pues ¿cómo llevaban el evangelio, hermano? A pie, hermano. Y caminaban largas distancias, días, para llevar las buenas nuevas de Jesús. Y por eso dice el Señor, cuán hermosos son los pies de aquellos que pasan días, horas, caminando para llevar las buenas nuevas de Jesús. Pero en este tiempo, hermano, pues si no quieres caminar, pues entonces publica. Pero anuncia que hay esperanza en Jesús. Alguien ahí cerca de ti necesita saber que hay esperanza. Si está enfermo, si tiene problemas, si su fe se ha apagado, no sé cuál sea la situación, pero tú puedes ir y decirle, ¿sabes qué? Hay esperanza en Jesús. Solamente cree en Jesús. Amén. Pues ¿cuál es el mensaje número 1? Que la gente se arrepienta de sus pecados para perdón de pecados, confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador para esperanza y para una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, amados hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Y yo no sé, quizás hasta nosotros mismos necesitamos hoy saber que hay esperanza. Quizás tú pienses que ya no hay esperanza, que no hay remedio, que las cosas no van a cambiar, que todo va a ir de mal en peor. Pero la palabra dice que tenemos esperanza en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, amado hermano. Y si usted ha perdido la esperanza en cualquier situación de su vida, o puede ser varias situaciones de su vida, hoy el Espíritu Santo nos dice, hay esperanza en Jesús. No solamente para nosotros, sino para aquellos que aún no han creído en Él. Necesitamos anunciarles que si ellos creen en Jesús como Señor y Salvador, hay esperanza para resolver cualquiera que sea su problema. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que mientras estamos aquí en la tierra tenemos esperanza de que tú vas a venir por nosotros y de que vamos a estar contigo por la eternidad. Esa es nuestra esperanza.
Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Así con sus ojos cerrados, hermano, no abra sus ojos. Así con sus ojos cerrados. Usted necesita saber que hay esperanza. Cuando escuchas el noticiero, Estamos escuchando tantas cosas. que millones aún se mueren de hambre, que lo solo ya se va a acabar. Que quieren legalizar el aborto. Que dos hombres se van a casar. Que quieren sexualizar a Que los a media niños. hora le dan un perdido. Que otro loco mata por matar. Que quieren meter a la cárcel Necesitas entender que a allá los pastores que aconsejen quiere ver el mundo a los que igual. quieran volver a su sexo de origen. Que el racismo pueda derramar. Que si viene otra pandemia peor, Necesitas entender que allá necesitamos entender, la gente necesita entender vino a que derramar. Jesucristo vino a dar su vida Que no quiere ver más en la para darnos calle esperanza. a los niños y mamá y papá. Hay una esperanza, Hay más. una esperanza para el mundo hoy. Y esa esperanza la tenemos que llevar tú y yo. En el nombre de Jesús. Hay una esperanza, más para este mundo. No está todo perdido. En Cristo Jesús hay esperanza. Él es el único que nos puede dar una esperanza para hoy. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque en ti hay esperanza. Te adoramos. Gracias por venir a darnos esperanza. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor Jesús, por darnos esa esperanza que necesitamos. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Hay esperanza, amado. Esa esperanza se llama Jesús. No es el gobierno, no son las instituciones, no son los movimientos. Es Jesús la esperanza para este mundo. Proclamemos a Jesús. Es el único que puede dar una esperanza para este mundo. Gracias, Dios. Te adoramos. Dale gracias, amado. Dile gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Porque tenemos esperanza en ti. Y esa esperanza no nos avergüenza. Porque tu poder, porque tu amor se ha derramado en nuestro corazón. Gracias, Dios. Hay esperanza para el mundo, pero tenemos que predicar que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en el cual podamos tener esperanza, solamente en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hay una esperanza para el mundo. Hay una esperanza. Hay una esperanza para el mundo hoy. No
te apachurres, Es una luz que puede no te olvidar desanimes, en medio de porque hay cualquier esperanza. oscuridad. Amén. Den un aplauso a nuestro Señor Jesús, porque tenemos esperanza. Gracias, Señor.